Buenas noches a todas y a todos. Ante todo, agradecer a la Universidad Piloto de Colombia y en especial al programa de Arquitectura por la oportunidad que nos brinda de compartir nuestras inquietudes y apuestas con el conjunto de docentes, estudiantes e invitados. El arquitecto Julián Ruiz, como yo, Walter López, somos egresados de la universidad y hemos adelantado estudios de posgrado en temas relacionados al mejoramiento del hábitat y la participación. Yo acabo de terminar el doctorado en Cuba sobre esta temática y Julián hace lo propio en España. De igual manera, los dos participamos en iniciativas de proyección social como Wikibarrio, Memoria, Historia e Identidad en barrios de Ciudad Bolívar y procesos de convivencia y apropiación en conjuntos multifamiliares de vivienda de interés prioritaria, caso Plaza de la Hoja, o en la red de universidades Comité Cívico Cátedra Bogotá. Largos y particulares caminos nos llevan a concretar una mirada desde la periferia, no marginal ni excluida, una mirada provocadora, rica de experiencias y de argumentos, un tanto empírica y pragmática, que hemos ido sistematizando y socializando. De ahí el nombre de la ponencia, diseñar desde la informalidad urbana un mundo de no urbanización, nuevos territorios, nuevos límites hacia una densificación responsable. La convocatoria de este seminario internacional habla de diseñar, habitar y pensar. Pero de donde venimos, de los grupos con los que trabajamos, no para los que trabajamos, que es diferente. Les ha tocado pensar y habitar diseñando. Bajo la denominación de informalidad se ha pretendido sugerir que se trata de un mundo caótico, espontáneo y sin forma, siendo necesario aclarar constantemente que se trata de otro orden, otra forma de hacer y vivir. Mientras en términos convencionales se piensa, se diseña, se construye y se ocupa, en los asentamientos populares de manera simultánea se lleva a cabo todos los pasos anteriores, adicionalmente se usa, se apropia de tal forma el hábitat del paisaje y la vida misma. Siendo necesario para comprender y valorar estos procesos un pensamiento crítico que reconozca no solo la producción formal, institucional, académica, sino que en el marco del diálogo de saberes amplíe el actual panorama y permita una visión integral, global, de la producción del conocimiento. Vivimos en un mundo hoy bajo un modelo no resuelto, donde prima la inequidad, la injusticia y la insostenibilidad. ¿Será que ahora la arquitectura y el urbanismo son los responsables de las grandes catástrofes de la humanidad? La respuesta es sí y no. Algo tenemos que ver al respecto. En el atentado de las Torres Gemelas murieron lamentablemente más de 3.000 personas, que recordaremos insondablemente, pero todos los días, absolutamente todos los días, mueren 24.000 personas por hambre, 18.000 son niños, 4.900 por malos sistemas de suministro y evacuación de agua, y 1.270 por violencia. Un total de más de 29.000 personas, la mayoría niños negros africanos, muertes que se podrían evitar por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, podrían evitarlo. Pero parafraseando a Aquino y haciéndole un pequeño homenaje, vemos en una misma barca solo que unos pocos reman y otros critican, comentan y hacen de curadores. Tendrá que llegar el día en que la ciencia y la tecnología sea realmente para todos, así como el derecho a la vida, a la ciudad o a la cultura. Japón en general y Tokio en particular presentan uno de los indicadores de desarrollo humano más altos del mundo, pero a la vez tiene una de las tasas de suicidio de niños y jóvenes más altas del planeta. Ese es el horizonte que se nos dibuja y detrás del cual vamos sin preguntarnos mayor cosa. ¿Cuál es entonces el gran desafío? Hay que lograr otro diseño, se nos dice. ¿Para qué? ¿Para quién? Más de lo mismo, renovar los diseños como quien renueva un ajuar. La moda, las tendencias, lo que más se venda. En efecto, la clase trabajadora informal global, que coincide solo parcialmente con la población de las áreas urbanas hiperdegradadas, alcanza en un total de 1.000 millones. Esto lo convierte en la clase social más inaudita y con un crecimiento más rápido de la Tierra. Nos conmocionamos al confirmar que el mundo se está urbanizando de manera aparentemente irreversible. 7.300 millones de personas viven y trabajan en solo el 7.6% del planeta, pero estamos acabando con el otro 92.4%. Colombia tenía en 1951 más de 11 millones de habitantes, 4.4 millones en áreas urbanas y más de 7 en áreas rurales. Hoy 11 millones son rurales, por más de los 7.7 millones de desplazados, con lo cual ocupamos el primer lugar en el mundo de desplazamiento interno. Deleuze hablaba de rizomas, de pensamiento, cuerpo y acontecimientos, de sentidos, agenciamientos, imágenes y deseos, anticipándose si acaso a un mundo que más que urbanizarse se degrada. Somos las preguntas que nos hacemos, lo que nos preguntamos y desde dónde nos preguntamos. Se habla de territorializar. ¿Qué significa territorializar en países como el nuestro? ¿El mismo aquí que en Escandinavia, Australia o Canadá? O mejor aún, lo que hemos visto y seguimos viendo en nuestro país es cómo se desterritorializa, cómo se abarcan grandes extensiones de tierra y se despojan a sus moradores viejas prácticas, nuevas estrategias, más efectivas y contundentes.
Una vez superados los límites, las fronteras, los bordes, ocupadas las áreas de reserva, los páramos, por ejemplo, todo es posible. La densificación de usos de explotación acabará por imponer una planificación irresponsable y advenediza. Es importante entender que los procesos de urbanización en las ciudades de América Latina han sido acelerados, inequitativos y poco planificados. Ciudades relativamente jóvenes que triplicaron y cuadruplicaron en algunos casos su población en unas cuantas décadas y que con escasos recursos, improvisación y modelos importados hicieron más que centros urbanos caricaturas urbanas, haciendo caso a unas leyes del mercado, dinámicas inmobiliarias, en torno a la producción y desarrollo de las ciudades entendidas como mercancía y ganancia. La entrada a la modernidad con la instauración de un orden neoliberal de base y de la mano a la entrada de las dictaduras en toda la región, donde se encontró dictaduras de 23 años en el caso de Argentina, de 22 años en el caso de Chile, 26 en Uruguay, 48 años en Paraguay, 35 en Brasil, 39 años en Bolivia, 37 años en Venezuela, 27 en Perú, 20 años en Honduras, 42 en Nicaragua, 40 en Haití y hasta en Cuba 43 años. Y en el caso de Colombia aparentemente solo 5 años, más 16 de Frente Nacional, de esa alternancia bipartidista, con un total de 21, genera todo un panorama donde uno se cuestiona si es una curiosa coincidencia o una casualidad. Sin embargo, durante todo este periodo en América Latina, deja de hacer o deja que otros hagan, reemplazando al Estado, que se constituye en una política permanente, inquisidora, ante una escasa, costosa y amañada oferta de vivienda. Amplios sectores de la población no tuvieron ni tienen opción fuera de autoproducir su hábitat. Todo este panorama incentivando y fortaleciendo la producción informal urbana, que más que una condición es un estado en la cual se pretende incorporar la formalidad, normalizando la pobreza, la desigualdad, teniendo más sentido, reconocimiento, visibilidad y valoración. A partir de este panorama, efectivamente entra toda una dinámica de doble vía entre el campo y la ciudad, donde el campo se urbaniza, el campesino de alpargatas o descalzo, a caballo y de radiotransistores pasa al campesino de botas de caucho, motocicleta y celular. Debido a toda esa influencia de la globalización y ese orden económico, mientras que la ciudad también por su parte entra en un proceso de ruralización, donde las redes sociales llenas de compadres y comadres, barrios enteros de puertas abiertas, más que mascotas, animales de campo en la terraza, con macetas, con plantas medicinales, ropa colgada y gastronomía popular, generando un orgullo por decir su merced, empiezan a hacerse presentes y se han hecho presentes en la ciudad por muchos años y décadas. En medio de una sociedad que aún niega su origen, donde el aristócrata quiere ser inglés, el intelectual desea ser francés, la clase media quiere vivir a Miami, los pobres quieren ser mexicanos, y ser llamado indio o india aún no deja de ser un insulto, ¿no? Lo que no sucede por fortuna en otros países como Bolivia, que por muchos años tuvo un presidente indígena, o Perú y Ecuador, que ser indio es motivo de orgullo. Y el eslogan de la Universidad Autónoma de México dice: por mi raza hablará mi espíritu. Y Ciudad de México posee el Museo de Antropología más importante en Latinoamérica, el segundo más importante en el mundo después del Museo de Cairo en Egipto. Toda una riqueza y una presencia multicultural que efectivamente proporciona un valor y una riqueza que se traduce y se traslada al territorio. Un territorio que hasta ahora se está terminando de reconocer, un territorio que hasta ahora se está terminando de darle cierta forma en su organización y planeación de la que tanto carecemos, y que apenas hasta ahora se logra reconocer una área metropolitana donde se hace imposible entender a Bogotá de sus límites hacia adentro. Es más que difícil hacer una lectura de esta forma, teniendo en cuenta que tenemos un entorno con 18 municipios circunvecinos que operan de manera
de vasos comunicantes y que obliga a tener una mirada en conjunto integral de la sabana y toda su estructura ecológica principal, socioeconómica y funcionalidad de servicios. En este panorama y con temas como la macrocefalia urbana, la conurbación, la dependencia, las áreas de la informalidad, se van presentando en municipios como Soacha, ¿cierto?, que ha incidido en que sea uno de los municipios con mayor crecimiento en América Latina. 3 veces en menos de 10 años ha crecido Soacha, a la medida de las áreas de origen informal. Gran parte de Soacha es de origen informal. Esto generando, digamos, un panorama en el caso bogotano, pero que nos permite también generar un paralelo a nivel mundial, entendiendo que entre las 10 ciudades más pobladas del mundo, tan solo 2 pertenecen a los países industrializados. Las demás ciudades hacen parte de países en vía de desarrollo. Pareciera que esta tarea de la urbanización en medio de la desigualdad y la inequidad está reservada para estos países, ¿verdad? Sin embargo, esta urbanización a ultranza, esta imbatible condición presente, este mezquino destino de vivir contra toda posibilidad de armonía y sostenibilidad, merece de una vez por todas una revisión y una reconversión. Ciudades como Montevideo o La Habana han desmentido aquello que solo es posible vivir bien si se aumenta constantemente la población. Por lo contrario, han mostrado modelos mejor pensados, mejor planeados y más eficientes en su funcionalidad. Todo esto frente a un panorama de ciudades difusas esperando ser compactadas por la mano invisible del mercado, que no acaba de corregir todo. Sectores privados beneficiándose de la escasez, viviendo la especulación y el monopolio. En total contravía del artículo 51 de la Constitución colombiana, que establece que la vivienda es un derecho, al igual que la vida, la educación, la salud o el empleo, pero que aquí sigue viéndose como mercancía. De hecho, desde el encuentro promovido por Naciones Unidas en Montreal en el año 67, el término vivienda quedó superado para darle paso al de hábitat. Pero aquí seguimos hablando de políticas de vivienda, Ministerio de Vivienda y de soluciones de vivienda. Pensamos que la ocupación del suelo, derivada de la relación costo-beneficio, ha de llegar a extremos de áreas informales con el doble de densidad promedio de la ciudad y sectores de vivienda de estratos altos en contraste con una vivienda por hectárea. Siendo en ese orden Bogotá una de las ciudades catalogadas dentro de las 10 ciudades más densas del mundo, con un contraste y una inequidad latente y totalmente visible. Sin embargo, el reconocimiento del espacio y de su entrañable relación con el tiempo, no hay espacio sin tiempo ni tiempo sin espacio, dicen. Debemos pasar por una mirada integral del entorno y del contexto, es decir, a la concepción del hábitat y bajo el referente social del sentido del lugar, para ser condicionada por la cultura a la visión del territorio. En ese orden, el territorio es el espacio por donde se mueve el espíritu, como dicen las comunidades ancestrales. De ahí, las obligadas en la tierra, aquellos que no se sienten sin el territorio, comunidades completas que a pesar de la globalización son uno solo con el territorio, no para explotarlo o dominarlo, para vivir en armonía con él. Como lo decía el gran jefe Seattle a comienzo de la carta que le redacta al presidente Franklin Price en 1855, él escribía: ¿Cómo se puede comprar o vender el firmamento, ni aún el color de la tierra? Dichas ideas nos es desconocida. Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de las aguas, ¿cómo podrán ustedes comprarlo? Esto lo redactaba el jefe indígena cuando el presidente de los Estados Unidos de ese entonces deseaba expropiarlos de sus territorios ancestrales. Efectivamente, este reconocimiento y apropiación del espacio es el que va marcando una dinámica social que permite la sostenibilidad de los territorios a corto, mediano y largo plazo. Una apropiación puramente arraigada a la memoria, entendiendo que sin memoria no hay historia, sin historia no hay identidad. Nos convoca este momento histórico, de hecho, a escribir conjuntamente la historia de miles de familias que han hecho a pulso y a mano sus asentamientos. Estuvimos, de hecho, participando en el guión del Museo de la Autoconstrucción
que se va a inaugurar ahora en diciembre en Ciudad Bolívar. Y ahora mismo nos encontramos conformando una plataforma de libre acceso que se llamará Wikibarrio, donde van a quedar registradas más de 1.860 historias barriales de barrios de origen informal y aún de barrios formales, recuperando un poco lo que decía Aldo Rossi: la memoria colectiva llega a ser la misma transformación del espacio por obra de la colectividad, ¿verdad? Es en ese paso entre la conciencia individual y la colectiva que nos hacemos ciudadanos, que nos reconocemos como parte de algo y en este caso como parte del territorio. Y para ser consecuentes, hace 8 años lideramos una red de 14 universidades denominada Comité Cívico Cátedra Bogotá, que tiene como misión aumentar el arraigo y la pertenencia de los jóvenes por la ciudad. Cada año escogemos un tema para ser desarrollados por los estudiantes. De hecho, hace 5 años fue el tema de jóvenes por Bogotá. Y bajo la sentencia de algunos profesores que afirmaban que hoy en día los jóvenes no se comprometen con nada, la Secretaría de Gobierno nos hizo llegar un listado de 454 organizaciones juveniles que trabajan por la ciudad. Hicimos también un taller de crónicas urbanas y los estudiantes fueron a las localidades a entrevistar a los diferentes colectivos, donde escogimos los 17 mejores trabajos y publicamos cada uno de estos en el libro Bogotá Joven, los jóvenes miran a Bogotá. Todos esos trabajos, proyectos e iniciativas están bajo la absoluta convicción de que solo la adecuada y consecuente participación es la mejor y mayor garantía de la sostenibilidad de los procesos en el territorio. Sostenibilidad entendida no solamente en términos propios del medio ambiente, sino en términos cuando se habla de compacidad y rugosidad urbana, que debería hablarse también de compacidad y rugosidad social. A partir de las altas densidades, que no siempre son sinónimo de hacinamiento y bajas condiciones de habitabilidad, pero que en el caso de Bogotá la densificación sin aportes al espacio público y equipamientos traen consigo no solo deterioro físico, sino deterioro social. De ahí la idea de buscar la integración entre las áreas formales e informales como una manera de integración y de superar la tradicional segregación social y espacial presente. Por ende, en este sentido, la informalidad urbana hace significado en los aportes de la mezcla de los usos y la alta intensidad en el espacio público entendido a partir de los barrios abiertos, viviendas productivas, redes sociales garantizando el paso a la sobrevivencia individual junto a la subsistencia colectiva, y la consecución de la vivienda como ese objeto que se termina constituyendo en un proyecto intergeneracional como única garantía y modo de pensión de los abuelos que posiblemente por estar vinculados a la economía informal no cuentan con la prebenda de la economía formal. No solamente para los abuelos como medio de subsistencia, sino para los hijos y nietos que a futuro se beneficiarán efectivamente de esta edificación, esta vivienda construida de manera mancomunada. Vivienda que presenta variedades, unidades, patrones, jerarquías, apropiación, engalle, y que junto a ellas el barrio popular se constituye en una expresión de identidad y orgullo. Frente a un costo social, económico y hasta político bastante alto, que en muchos casos son resultados no solo los mejores, pero es necesario aclarar que la informalidad no es una opción, es una decisión que implica coraje, arrojo. Más que una condición, es un estado, un reto a ser superado. Una informalidad que se traduce no solamente en la informalidad urbana habitacional, sino una informalidad que se hace presente y es soportada por diferentes tipos de informalidad. Informalidad económica, que según el DANE, el 42% de las familias en Bogotá dependen del sector informal y la Cámara de Comercio habla que es el 52%. De hecho, más de 25.000 vendedores ambulantes tiene hoy por hoy Bogotá. Y 8 de cada 110 bogotanos compramos productos en la calle, la mayoría de ellos producidos por el sector formal. Por otra parte, también encontramos la informalidad social, una informalidad con más de 77.000 madres comunitarias a nivel nacional, casi 10.000 habitantes de calle en total, y el 25% de los hogares son con jefatura femenina. Por otra parte, encontramos también la informalidad cultural. En el caso de Bogotá residen más de 87 pueblos indígenas, de los 146 existentes, presentes en tribus urbanas, escenarios underground, colectivos, entre otros.
Y finalmente, la informalidad ambiental, que también es representada por más de 13.000 recicladores y más de 300 guardas familiares y comunitarias agrupadas en colectivos ambientales. Límites desdibujados, fronteras de papel, bordes discontinuos. Un mundo que globaliza la economía y sectoriza, concentra y regula la distribución de la pobreza. Las innovaciones son relativamente inclusivas. Dependen de patentes, licencias y permisos de uso. Se discriminan los beneficios. Amplios sectores de la población siguen luchando por sus derechos a la salud, la educación, el empleo, la vivienda. Las fronteras son más cicatrices que impedimentos. El mercado y las transnacionales no conocen fronteras. Todo es mercancía, todo es negociable. Cada borde que antes establecía un cambio de uso, una variación geográfica, una condición topográfica, es reemplazado por un articulado normativo o incorporado a una nueva área de productividad. La guerra, el narcotráfico, los grupos al margen de la ley nos enseñaron por años lo que significa el control del territorio. Hoy se supone amplios sectores del país están a disposición, no solo de los ciudadanos, sino de todo tipo de inversionistas. Ya no se trata solo de una red de ciudades y sus entornos inmediatos, sino de amplios territorios comercializables. El sector rural empobrecido y millones de hectáreas abandonadas o en manos de terratenientes de turno esperan poder restablecer nuevas funcionalidades y ofrecer a sus pobladores unas condiciones de vida y trabajo más dignas y esperanzadoras. Máximo se tiene en cuenta que el 73% de los desplazados desean retornar al campo. Los grandes procesos de urbanización, las metrópolis, están en crisis. Su funcionamiento, eficacia y sostenibilidad está altamente cuestionada. Como dice Hernando Gómez, el sistema de transporte masivo Transmilenio es un modelo de gestión urbana del siglo XXI que lleva en buses del siglo XX a obreros del siglo XIX a obreros del siglo XVIII. Cada día baja el promedio de velocidad en las grandes avenidas. Se diseñan automóviles que podrían ir a cierta velocidad y no llegan a los 30 km por hora. La seguridad y la contaminación no son efectos perversos que deben vivir solo ciertos estratos sociales, sino son efectos que involucran a la totalidad de la población. Frente a este particular panorama aparecen, se multiplican y se refuerzan las resistencias urbanas, grupos, organizaciones, colectivos, fundamentalmente de jóvenes, que buscan, planean y desarrollan acciones en busca de otros panoramas. Si bien su accionar es de baja intensidad, parece que actúan bajo el mismo eslogan: una pulga no para un tren, pero llena de roncha del maquinista. Iniciativas como Agrópolis, donde se parte de la premisa que el agro debería organizar a Polis y no al revés. Con ello, como red organizada de productores, venimos trabajando hace años y más recientemente con mercados campesinos mensualmente en las instalaciones de la universidad. Tendríamos que reconocer la gran influencia que agentes sociales no académicos tienen en la formación de valores y creencias de las nuevas generaciones. La formación de una opinión crítica y creativa, novedosa y sospechosa nos llevará a tener en cuenta todo aquello que está a puertas de los centros docentes. El reconocimiento de la informalidad, así sea tardío, y las nuevas tendencias nos llevarán a crear y recrear nuevos paisajes, a aceptar la presencia de nuevos agentes sociales y la construcción social del hábitat. La densificación no puede ser el simple producto de la correcta aplicación de las normas, muchas veces amañadas, y los principios básicos del mercado. La densificación responsable habla de una adecuada relación entre procesos de consolidación urbana y la generación proporcional de usos complementarios a través de los equipamientos y del espacio público. La recomposición social y urbana del territorio es una actuación integral que reconoce de manera participativa las persistencias espaciales y sociales sobre el territorio y con una visión prospectiva busca mantener la función social del uso del suelo, mejorar la calidad de vida de los pobladores, incidiendo positivamente en su nivel de ingresos, atención de salud, educación, cultura y recreación. Todo lo anterior en el marco de la construcción y reconstrucción del territorio, línea que identifica el accionar y el horizonte no solo del programa de arquitectura, sino de toda la Universidad Piloto de Colombia. Muchas gracias.